La más cordial bienvenida, un aplauso para ustedes. Para entender un poquito, ¿quién me ha oído hablar antes? ¿Quién no me ha oído hablar? ¿A quién le importa? 5 o 6, muy bien. Bueno, la idea es compartir con ustedes una información sencilla, práctica. Realmente yo quiero que sepan que esto no es palabra absoluta, no es la única forma de hacer las cosas, por lo menos así lo considero yo. Simplemente es la manera como yo he podido hacerlas junto con mi esposa en los últimos, no sé, 15, 16 años, y por poder haber aplicado ciertas cosas sencillas y habernos puesto en la posición de elevar nuestra inteligencia financiera, hemos logrado poquito a poco tener una vida interesante. Lo primero fue de pronto pagar las deudas, después fue poder comprar nuestra primera vivienda, después tener aparte de la primera una segunda, después aparte de la segunda una tercera, después aparte de la tercera inversiones, poder viajar, no tener deudas. Ya hace 13 años yo no tengo un trabajo, pues no trabajo para nadie, y hace unos 2, 3 años pues como una vida de libertad, y mucho se debe a una oportunidad de negocios que se ha aprovechado hace un buen tiempo, pero también se debe haber aprovechado el manejo bien de la plata. Entonces mi mayor objetivo hoy es que les sirva a ustedes, que ojalá alguna de estas cosas las puedan poner en práctica y pues que puedan desarrollar vidas pues también prósperas y exitosas. Lo primero que me parece importante es ver afuera, porque yo creo que si entendemos lo que está pasando afuera y después entendemos lo que está pasando adentro, podemos hacer conciencia y podemos sobre todo mejorar. Lo primero que es clave, muchos ya lo hemos oído muchísimas veces, es que muchos de nosotros nos formamos, aprendimos a trabajar en una era económica que ya terminó, y en la era industrial. La forma como yo lo aprendí a ver es un balde, ¿no? Imagínate un balde que por mucho tiempo estuvo rebosante en agua, tenía agua y más agua. Y ahí nuestros abuelos, probablemente nuestros padres, algunos inclusive nosotros al principio, pudimos sacar recursos y estar más o menos bien en modelos económicos de vieja economía, de era industrial. Resulta que hace ya más de 20 años esa era industrial desapareció, terminó en el mundo. Algo así como cuando se pasó de la era agrícola a la era industrial. Ustedes saben que hace 200 años lo que reinaba era la era agrícola. Casi todas las personas vivían en los campos, la mayor prosperidad venía de actividades de explotación agraria, y eso con el desarrollo de las primeras fábricas, la gente empezó a migrar a las ciudades y un montón de cosas empezaron a pasar y se dio la era industrial, que reinó por 200 y pico de años. Esa era entonces ya desapareció y les dio pie a una nueva era, que es la nueva economía, que es como un nuevo balde, pero que está pasando una cosa distinta. Este primer balde, el agua cada vez es menor, pero en este balde cada vez hay más agua y más agua. Lo curioso del asunto es que realmente somos pocas las personas, un porcentaje muy bajito de personas que de alguna manera nos hemos dado cuenta de eso y estamos aprovechando para sacar recursos impresionantes de este balde. Pero lo importante para entender es que hay un cambio de eras, y un cambio de eras supone un cambio de mentalidad, un cambio distinto de cómo hacer las cosas. Porque si tú y yo permanecemos en nuestra vida únicamente pretendiendo hacer lo que funcionaba antes, pero que ya no funciona, vamos a tener situaciones y vamos a tener crisis. ¿Ustedes han oído hablar personas que hablan de crisis? Probablemente es porque estamos jugando en un balde que cada vez tiene menos agua. Y yo voy a compartir con ustedes de manera muy rápida algunos cambios de cifras que no son inventadas por mí, son cifras oficiales de lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Por qué? Porque yo siento que es una manera de hacer conciencia. Lo primero, fíjate acá, en esta grafiquita salen las personas que se graduaron en diferentes ramas de estudio, diferentes profesiones, entre el año 2001 y el año 2009, o sea, en 8 años. Y pasamos por gente que estudió economía, administración, ingenierías, arquitectura, ciencias sociales, ciencias de la educación, ciencias de la salud, lo que tú quieras. Todas las profesiones están consolidadas en estas cifras del DANE en diferentes campos. Si uno se toma el trabajo de sumar toda la gente que se graduó como nuevo profesional en 8 años, aquí hay más de 1.200.000 nuevos profesionales. Ahora yo les pregunto, ¿cuánta gente tiene Colombia? ¿Cuál es la población de Colombia? Yo no sé exactamente, digamos que alrededor de 45, ¿cierto? Somos 45 millones de colombianos. Ahora, ¿qué pasa si una economía
hay mucha papa. ¿Qué pasa con el precio de la papa? ¿Qué pasa si en una economía hay mucha cebolla? ¿Qué pasa con el precio de la cebolla? ¿Qué pasa si en una economía hay mucho profesional? ¿Qué pasa con el ingreso de los profesionales? Baja, ¿cierto? Y fíjate que 1.200.000 nuevos profesionales salieron en un periodo de 8 años. Es un montón. Ahora, si a ti te pasa lo que me pasó a mí, yo estudié en una buena universidad y todo el mensaje que me daban una y otra vez era: prepárese para que consiga un excelente trabajo en una compañía multinacional. Entonces, muchos de estos jóvenes que están saliendo con 21, 22, 23, 24, 25 años, al hablar su futuro en el mundo, ¿qué es lo primero que van a hacer? Una hoja de vida, ¿cierto? Y van a empezar a golpear puertas, ¿correcto? Y por eso uno ve un montón de personas que llevan 3 meses de graduados, 6 meses de graduados, ¿cierto? 1 año de graduados, y a veces no consiguen trabajo. O consiguen trabajo, pero con unos sueldos no tan chéveres, ¿cierto? O en campos distintos a lo que estudiaron. Miren, por ejemplo, esto. Es el promedio de ingresos de una persona en este país. Esto tiene por ahí año y medio de no estar actualizado, pero creo que es básicamente lo mismo. Desde gente que hizo estudios técnicos, pasando por tecnológicos, universitarios, hasta personas con doctorado. Y es el promedio de ingresos en Colombia. Yo no sé si ustedes ven esas cifras y como que se mueren de la emoción, ¿cierto? Probablemente no, ¿no? Un universitario con un promedio de 1.300.000 pesos de ingreso mensual, no es tan fácil sacar adelante una familia, ¿cierto? No es tan fácil comenzar una vida con eso. No, pero es que yo hice doctorado. Buenísimo, eso es alrededor de 5 millones de pesos. Que de pronto no es tan malo, pero si te casas, tienes hijos y quieres adquirir ciertos sueños y ciertas cosas, 5 millones a veces no alcanzan, ¿cierto? Y esta es la realidad en que todos nosotros estamos viviendo. Un cambio de las económicas, una realidad en que la gente le está apostando cada vez más al trabajo, una educación tradicional que no responde a las necesidades y unos ingresos que muchas veces no son suficientes para las personas. Ahora mira esto que dice Dale, realidad económica. Y esto lo confirmo porque yo tengo una compañía de finanzas personales que se montó desde el año 2000, o sea, lleva 13 años operando. Y aunque hace 3 años no trabajo, soy dueño pero no trabajo, sí, yo mucho tiempo estuve metido en la jugada y sé lo que estaba pasando. Y mira esto. 98% de la gente en este país trabaja de 8 a 10 horas al día, es lo normal, ¿cierto? En un empleo o como independientes, autoempleados, hasta la edad de los 67 años de edad. ¿Eso te parece común? Es lo que vemos en nuestro medio, ¿cierto? Pero ojo, la mayoría se jubila con 40% de lo que estaba recibiendo. De los que se jubilan, ya te doy cifras. Ahora, bien, quiero que hagas un ejercicio rápido. ¿Qué pasa? Aquí todos deben ser económicamente productivos o casi todos deben recibir alguna plata. Imagínate que desde mañana tú ya no te ganas lo que te ganas, sino te ganas el 40% de lo que te ganas. ¿Qué pasa en ese momento con tu familia? Hay una situación, ¿cierto? Porque ya no te ganas esto, sino el 40%. Eso es de los que se jubilan. En enero de este año sale en el periódico El Tiempo un artículo de Rafael Pardo, ministro del Trabajo, unas estadísticas. Más o menos, no me acuerdo la cifra exacta, pero estoy seguro que en este momento es menos del 8% las personas que acceden a una pensión. O sea, de 45, 46, 47 millones de colombianos, menos del 8% reciben una pensión. Ahora, yo me acordaba cuando estaba revisando otra vez esta presentación hoy en la mañana, de un caso cuando estaba activo en actividad de finanzas personales. Si tú oyes Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿piensas clínica buena o mala? Buena, ¿cierto? Era un doctor, creo que tenía como ya 65, 67 años de edad, me había llamado para que lo ayudara con unos temas. Si tú lo veías de afuera, el tipo le iba bien. Él tenía un Mercedes, la esposa tenía un BM, vivía en un buen lugar de Bogotá y era un médico con prestigio. Todo el tiempo había vivido de consulta privada, le había pegado la ley 100, pero lo más difícil es que me decía: Camilo, yo tengo 60 y pico años de edad, mis gastos fijos, o sea, mi taxímetro está alrededor de los 15, 16 millones de pesos para estar plata, pero sabe que yo nunca hice aportes pensionales, no tengo inversiones, no tengo propiedad raíz, no tengo nada. ¿Sabes qué le pasaba al señor? Una tiene su Mercedes y la escuela su BM y el apartamento, pero ese señor estaba condenado, literalmente hablando, a trabajar hasta que se muriera. O hasta que los hijos de pronto, que fueran económicamente productivos y estuvieran bien, dijeran: papá, venga, yo lo ayudo. Hablando de tú a tú, ¿a quién le interesaría a los 70, 75 años estar viviendo una vida así?
a nadie, ¿cierto? Son una carga para los hijos. Eso pasa a mucha gente. Y es un doctor supuestamente respetado. Ahora, ¿qué pasa si tú te ganas 1 millón, 2 millones de pesos mensuales y no tienes ni siquiera una pensión? Y eso yo lo vi en mi práctica de finanzas personales. Un altísimo porcentaje, casi 70% de la gente que llega a edad de retiro, o sea, hombres 62 años o 60 años, y mujeres 55 o 57 años, les pasa una de dos cosas. O tienen que seguir trabajando hasta que se mueren, o tienen que vivir ayuda de familiares. Y eso es una realidad que nos pega. Las caras están aquí como largas, ¿no? Tranquilos que yo les comparto esto. Pero es para entender lo que está pasando. Ahora mira. 94% de las familias, o sea, esposo y esposa como núcleo familiar, se ganan menos de 3.1 millones de pesos mensuales. Eso es Colombia. Y solo el 2% de la gente gana arriba de 10 millones de pesos mensuales. Esa es tu realidad, esa es mi realidad en el país que nosotros estamos pisando. Ahora, voy a hacer un cambio acá. Yo creo que casi todos nosotros, en algún momento de la vida, 18, 20, 17, no sé, teníamos o tenemos sueños, ¿cierto? Queríamos lograr cosas, teníamos expectativas, que pasaban de cosas materiales a cosas del ser. Unos queríamos un hogar, un apartamento, otros simplemente querían ser alguien en la vida. Hay gente que de pronto decía, ¿sabe qué? Yo voy a empezar de empleado, pero yo me rehúso a aceptar la idea que voy a trabajar para alguien toda la vida. O sea, yo no quiero llegar a los 60 años y se me vaya toda mi vida productiva haciéndole plata a otro. Yo quiero hacer plata para mí mismo. O hay gente que de pronto quería ayudar a los papás. Todos, creo yo, teníamos sueños, ¿cierto? O tenemos metas, ¿sí o no? Ahora, hicimos una investigación con gente del centro del país y les preguntamos, hombre, si todos teníamos sueños, objetivos y metas, ¿por qué mucha gente abandona sus sueños? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa en las personas? Y les preguntamos, y había diferentes respuestas. Pero hubo una respuesta que agrupó la gran mayoría, el porcentaje más alto, y era este. Casi todo el mundo nos respondía porque no teníamos el dinero para hacerlo realidad. ¿Para qué me preocupo con eso si es que con este ingreso eso es prácticamente imposible? Y entonces empezaban a abandonar los sueños. Y esa respuesta nos llamó la atención. Entonces empezamos a sentarnos, todo contigo, para entender el mundo financiero de esas personas. Y lo que encontramos fue una cosa bien curiosa. Con excepción de algunos pocos casos, en la gran mayoría, o sea, más del 80-90% de la gente con que hablamos ya en profundidad, la falta de dinero no era lo que estaba impidiendo que la gente lograra sus sueños. Era más bien que no tenían un deseo ardiente, que es otra conferencia, pero con respecto a esas dos cosas, las creencias que tenían con respecto a la plata y no planear adecuadamente las finanzas personales. Y de eso se trata los primeros 25 minutos de esa conferencia, de desarrollar inteligencia financiera. Tú no conoces personas profesionales inteligentísimas, hasta con posgrado, 1 o 2, alguno que otro con doctorado, pero que financieramente es una bestia. O sea, que financieramente ni sobrevive. O sea, el apartamentico, el carrito está arneado, y uno dice, increíble, ¿no? El tipo ha estudiado, es inteligente, lo que el medio valora lo tiene en estudios, pero no tiene inteligencia financiera, no tiene los resultados, y eso es porque hay que desarrollar esa área de la vida. Ahora, yo esto lo aprendí hace mucho rato y creo que aplica perfectamente para este tema, y es el ciclo del éxito o el ciclo del fracaso. Mira, los resultados que tú y yo tenemos dependen de los hábitos que tú y yo tenemos. Los hábitos que tú y yo tenemos dependen de las acciones que tú y yo hacemos consistentemente. Y las acciones que tú y yo ponemos consistentemente dependen de las creencias y los pensamientos que tenemos. Y esos han sido programados por todo lo que nos dijeron cuando chiquitos, lo que nos decían, lo que nos hablaban, nuestras amistades. Eso ocupó un papel fundamental. Ejemplo, si yo te digo judíos, tú inmediatamente, ¿pobre o rico? Judío, empresario o empleado. Habrá sus excepciones, pero lo cierto es que, fíjate esto, los judíos hasta hace menos de 70 años no tenían Israel, y estaban regados por el mundo, pero algo hacían bien. Tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, padre, hijo, transmitían conocimientos muy sencillos de cómo manejar la plata, que los hacía un alto porcentaje de ellos empresarios y un alto porcentaje de ellos ricos. Yo me acuerdo hace unos años, voy un jueves, hace 10 años, no me acuerdo, me citan un judío a que lo ayudara con unos temas. Me siento ahí y como a los 20 minutos empieza a llegar la judiamenta, ¿no?
sea, llega el hermano, el otro hermano, el papá, con los chinos y todo, eran como 30 personas, y yo, bueno, se reunirán acá para algo, chévere. De pronto agrupaban los peladitos por edades, no me acuerdo bien los rangos de edades, pero me acuerdo que eran como 2 o 3 grupos, y cogían a los peladitos que tenían 5, 7, 8 años, y le decían, ven Abraham, ven Isaac, mi amor, ¿qué te gusta a ti? Las galletas. Perfecto, mi amor, vamos a armar una empresa de galletas. ¿Cómo se hace una galleta? ¿Cuánto cuesta hacer una galleta? ¿Cuánto se podría vender una galleta? ¿Cómo venderíamos una galleta? ¿Qué pasa? ¿Cuánto? Y lloramos. ¿A quién le hicieron eso cuando chiquito? Nada que ver, ¿cierto? Entonces uno empieza a entender, increíble, increíble, increíble. Y eso tiene que ver con la forma de pensar. Los libaneses tienen lo mismo. Y lo sé con conocimiento de causa porque me terminé casando con una hija de libanés. Lo mismo. Mis suegros se vienen a los 32 años de edad de Raqqa, un pueblito, una ciudad pequeña en el Líbano, acá, al Nuevo Mundo. No sabía hablar español, no sabía pues, un alfabeto, una forma de escribir completamente distinta. Llega a probar al Nuevo Mundo, le pasan todas las mil peripecias, pero casi que de cero logra armar una vida económicamente muy exitosa. ¿Qué tiene esa gente? La forma de pensar. La forma de pensar que de pronto no hemos tenido ni tú ni yo. Y es súper importante entenderlo porque si cambiamos la forma de pensar, después de un tiempo los resultados van a ser distintos por una única razón, porque por pensar distinto vamos a terminar haciendo cosas distintas y vamos a terminar manejando la plata de una manera diferente. Yo te invito rápido a que pensemos en esto. Mira, ¿qué fue lo que tú oías del dinero y la gente rica durante tu niñez? ¿Qué oías? ¿Qué te decían? O sea, lo que decían, ¿te acercaba a la riqueza o te disociaba de la riqueza? Disociaba. Ponte a pensar, decir soy rico muchas veces como que no es bien visto, ¿cierto? ¿No? Aquí como que la gente o admira al rico o le manda un madrazo, ¿cierto? Pero eso lo aleja siempre de la riqueza. Ponte a pensar cómo pensaban tus papás y los hábitos de tus papás con respecto a la plata. ¿Qué te decían? ¿Usted qué cree? ¿Es que estoy yo forrado en plata? ¿No te dijeron eso? ¿Usted cree que es que la plata crece en árboles o qué, mijo? ¿No te dijeron eso? Por favor, en la mesa no se habla de plata. ¿Sabes qué hablan en la mesa los judíos, si lo sabes? Y no voy a meter en temas religiosos porque para ellos tener plata es estar más cerca de Dios. Aquí no, ¿no? Todos chavos del 8 desde chiquito, y entonces el chavo, yo soy pobre, pero honrado. O sea, yo no puedo ser honrado y rico. Y son un montón de cosas, y suena chistoso, pero es súper importante lo que trato de decir. Son un montón de programaciones que tú y yo tenemos que nos están alejando de la plata. No, ese Carlos Eduardo Castellanos está podrido en plata. Ahora, ahí dice esa frase, podrido. La connotación es buena o mala. Y la estás uniendo con plata. O sea, en tu cabeza estás metiéndole que tener plata, podrido. ¿Sí se entiende? Y así hablamos todos. Y eso es bien importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si tú y yo queremos mejorar la parte financiera, y lo que yo empecé a hacer hace como 14, 15 años, tuve que entender esto, que yo necesitaba poner en sintonía a mi mente inconsciente. Y si quería tener hoy lo que tengo, tenía que empezar a cambiar las raíces. Fíjate, ¿quién aquí tiene pareja? ¿Qué pasa si tú llegas esta noche y le dices a tu pareja, ¿sabes qué? Usted no me importa. Usted no me importa. Usted no me importa. ¿Qué hacen contigo? Si te va bien del sofá, ¿cierto? ¿Quién ha dicho a mí no me importa la plata? ¿Sabes qué hace la plata? Se va para el sofá. ¿Se entiende? Y no es una apología del dinero lo que yo estoy diciendo, simplemente entender que el dinero y el manejo del dinero es una de otra área más en nuestra vida importante. Uno puede tener una vida espiritual, un rol de padre, de hijo, profesional, lo que sea. Y hay una parte con la plata que es necesaria en el mundo moderno, pero que no podemos disociarnos de eso. No podemos disociarnos de eso. Yo entendí cuando revisaba este punto lo siguiente. Está una persona, imagínate, haciendo una carta en un computador, ¿cierto? Y hace la carta, la imprime y ve que tiene un error. Y dice, no, pues hay un error. No quiere volver a hacer nada, entonces coge un esferito, un borrador y lo borra. La carta queda perfecta, ¿cierto? Va otra vez al computador y pone print, imprimir. Mira, y la carta está con el mismo error. Raro, ¿no? Entonces consigue un mejor borrador, arregla el errorcito, ¿cierto? Va acá y pone imprimir. Viene aquí y la carta con el mismo error, ¿cierto?
Entonces se mete un curso, las 101 formas de corregir errores en carta, ¿cierto? Se lo estudia, se lo lee, viene acá, pone imprimir y la carta está mal. ¿Qué tendría que hacer la persona para que saliera bien? Corregirlo acá, ¿cierto? Eso pasa en el mundo financiero. Para corregir los resultados tienes que cambiar el programa. Si no cambias el programa, si tú y yo no cambiamos la forma de pensar, el resultado siempre va a ser exactamente el mismo. Vamos entonces a hablar con respecto a eso. Mira esto, y trato de unir temas. El 2% de la población en nuestro país tiene el 98% de la riqueza. El 98% restante se conforma con las migajas. Primera pregunta, ¿en qué lado estás tú? ¿En el 2% o en el 98%? ¿Sabes yo qué descubrí? ¿Cuál es la razón de esto? Pues las razones de esto, esta historia. Es muy fácil, y no quiero decir que no estemos en un medio socialmente, económicamente complicado, pero es muy fácil culpar las leyes, el gobierno, es que yo vengo de familia pobre, no sé qué, no estudié, bla, bla, bla. Eso está muy bien, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no te hace responsable de tus resultados, porque siempre la culpa la tiene otro. Lo primero que yo aprendí es que tenía que ser responsable de mis resultados. Y me di cuenta que si yo aprendí y me volví más inteligente financieramente hablando, de lo que a mí competía, podía tener mejores resultados. Entonces fíjate esto. En cuanto a inteligencia financiera, hay leyes, un montón, yo aquí puse 4. Me explico. Hay leyes de la física, ¿cierto? ¿Algún ingeniero acá? ¿Qué pasa si yo cojo este controlcito de diapositivas y lo boto al piso? ¿Quién me apuesta $1.000.000 a que eso se caiga al piso? Todo, ¿cierto? ¿Por qué? Tú sabes que se cae. Y no tienes que entender ni siquiera que hay una fuerza de gravedad que es 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. Eso no importa. Tú sabes que botas el control, lo botas 1000 veces y 1000 veces se cae, ¿cierto? Y ahí lees la química. Siempre que coges sodio con cloruro, sale cloruro de sodio. Siempre, ¿cierto? ¿Sabes yo qué descubrí? Y aprendí que hay leyes de la riqueza. Que si no entiendes algunas cosas, si empiezas a ponerlas en práctica, o sea, si empiezas a botar el controlito, siempre va a caer. Lo mismo pasa con la parte de la plata. ¿Y cuáles son las leyes de la riqueza? La ley del ganar, del gastar, del ahorrar y del invertir. Y eso se puede ir horas hablando de esto, yo me voy a tomar 5 o 10 minutos. El ganar. El tipo que yo creo que mejor resume esto es este señor. Se llama Robert Kiyosaki. Algunos lo han leído, otros de pronto no lo han leído. Pero la historia es que este señor nace en Hawái. Su padre era el jefe del departamento ¿cómo se llama eso? De la entidad de educación más importante del estado de Hawái, un tipo con doctorado, pero él lo empezó a llamar su padre pobre. ¿Por qué? Porque muere pobre. Todos los estudios lo terminan sin plata. Paralelo a eso está el papá de su mejor amigo, que tiene que salirse del bachillerato por temas de plata y se convierte en uno de los 5 tipos más ricos del estado de Hawái. Y todo el tiempo el tipo empieza a comparar en las formas de pensar de su padre pobre, que es su padre biológico, versus su padre rico. Entonces su padre pobre lo que entendía es que él entendía era el salario. Su padre rico entendía de utilidades. Su padre pobre miraba todo en el corto plazo. Su padre rico miraba todo en medio y largo plazo. Su padre pobre veía todo, era gratificación inmediata. Su padre rico entendía la ley de cosechar, de sembrar y cosechar. Y el tipo en otro libro que se llama El cuadrante del flujo de dinero habla y nos da la pauta, y es la parte interna de esto de finanzas personales e inteligencia financiera, de cómo una persona se puede plantar en el mundo. Y es básicamente así. Cualquiera de los que estamos acá, financieramente hablando, nos podemos plantar en el mundo de una o más de una de estas formas. La primera, empleado. Lo que muchos estamos acostumbrados. Conseguimos un trabajo y trabajamos para algo. Cambiamos nuestro tiempo por un ingreso, ¿cierto? Y como empleado tú puedes ganar poquitico, puedes ganar normal o puedes ganar mucho. El presidente de una compañía multinacional gana muy buena plata. Lo que es importante para entender es lo siguiente, que así tú seas el presidente de una compañía multinacional, si la única forma financiera como te plantas en el mundo es como él, tú puedes tener el dinero, pero no puedes tener la otra formulita de la ecuación, que es el tiempo. Y yo he descubierto que para tener realmente libertad y calidad de vida no hace falta solamente la plata, sino el tiempo. Pues tú puedes viajar a cualquier lugar del mundo con plata, pero tienes que regresar si no tienes el tiempo. Y eso es súper importante. Entonces, empleado, ya hablamos. Autoempleado, ¿quién es?
lo que llamamos aquí en Colombia el que trabaja independiente, ¿cierto? No tiene jefe, pero igual tiene que intercambiar su tiempo para producir un ingreso. Puede ser abogado, odontólogo, albañil, cerrajero, no importa. Tienes que trabajar para producir plata. Y al igual que el empleado puedes ganar poquito, puedes ganar normal o puedes ganar mucho. Pero si únicamente te plantas en la vida como independiente, como autoempleado, de pronto quizás podrías tener plata, pero nunca tiempo, o sea, nunca libertad, o sea, nunca calidad de vida. Dicho de otra manera, las personas que están plantadas en la vida financieramente hablando, como el rojo, o sea, como empleado y como autoempleado, nunca van a tener las dos, ni tiempo ni plata. Entonces lo que habla ese tipo Kiyosaki es que hay otras dos formas de plantarse en la vida. Empiezo por el inversionista. Imagínate tú que tienes 20 apartamentos, cada uno arrendado en 20 millones en 2 millones de pesos mensuales. ¿Cuánto te ganas? 40 al mes. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Tienes que trabajar? No mucho. Tu preocupación es que los 20 apartamentos estén arrendados. Ahora, para llegar a ese estado, ¿qué necesitas? Plata, ¿cierto? Inversionista. Pero él habla de una cosa importantísima y por eso me gustó ponerla acá, el D. En la vieja economía, y por eso empecé a hablar de eso, la gente que normalmente estaba plantada en el que es D, el que montó una empresa, ¿cierto? Una estructura, pero que tiene la posibilidad en algún momento de retirarse de esa empresa, porque esa empresa tiene un sistema que funciona sin él estar ahí. Es el tipo que tiene la compañía, se puede ir 2 años de vacaciones, llega y la empresa está divinamente. Entonces, la forma para entender si uno es empresario o dueño de empresa o autoempleado es esa, si uno puede realmente retirarse de su actividad y empezar a producir plata. Ahora, ¿cuál es el cuento? En la vieja economía, en la economía industrial, la gente que podía participar acá, o sea, armar empresa, retirarse de la empresa, tener muy buena plata y tener el tiempo, era gente muchas veces de plata, pero de mediana y gran empresa. Y eso no era tan fácil porque requería un montón de plata. Y si uno quisiera participar acá, es bueno hacerse unas preguntas. Por ejemplo, claro, vas a montar un negocio, chévere, ¿qué inversión requieres? Y no estoy hablando de la cigarrería, la panadería, el negocio que te puede dar un ingreso, estoy hablando de una compañía que te puede dar suficiente ingreso para vivir muy bien y ser libre. La inversión que requiere, estamos hablando de cientos de millones de pesos. Hay una primera limitante. ¿Tengo yo cientos de millones de pesos para invertir o no? No sé. Segundo, ¿cuáles son los riesgos? Cuando montas un negocio, hay riesgos. Yo he montado 5 empresas, 3 me he estoteado y 2 han salido muy bien. Y son riesgos. Riesgos de dejar tu trabajo por montar la compañía, riesgos de invertirte una plata y la perdiste. Hay riesgos, es importante tenerlos en cuenta. ¿Tenemos conocimiento y experiencia en esa área? Ahí me aterra cuando cuñados y el amigo se juntan a montar un negocio del cual tienen cero experiencia. Vamos a montar no sé qué. Chévere. Puede ser una de esas estadísticas en la Cámara de Comercio de Bogotá, del 95% de los negocios que cierran antes de 5 años. ¿Por qué? Porque no hay experiencia ni conocimiento en esa área. Hay un mentor exitoso, alguien que te diga, oiga, yo monté ese negocio hace 25 años, hoy soy un multimillonario, lo que hice fue esto, esto y esto. Eso no es tan fácil de conseguir. Conoce los puntos críticos, factores críticos del negocio, o sea, todos los negocios tienen unas áreas que es clave enfocarse en ellas para sacarlos adelante. Ojalá uno lo supiera cuando está arrancando, muchas veces no lo sabe. Entonces, si uno va a operar en D, son preguntas necesarias. ¿Qué nos hace nuestro amigo Kiyosaki? Pero en el libro que se llama El cuadrante del flujo de dinero, el capítulo 4 dice una cosa. Para una persona que quiera operar en D, que quiera armar una empresa y que en el futuro no funcione sin uno para obtener libertad, hay 3 formas generales. Corporación tradicional, lo que les hablé hace un segundo. Franquicia, excelente. Pero en mi opinión, la franquicia que medio podría resultar el mínimo capital de inversión, de lo que yo he averiguado son 190 millones de pesos. Más un capital de por lo menos 6 meses, equivalente más o menos a otros 60, 100 millones de pesos mensuales, para que la cosa medio funcione. O sea, te pone una posición de estar arrancando con 250, 300 millones. ¿Hay gente que los tiene? Sí. Pero yo cuando arranco a los 23 años a querer ser empresario, yo contaba con 250, 300 millones de pesos. O sea, que una barrera de entrada para el grueso de la población. Pero a mí me encantó una cosa cuando empecé a leer este libro. Kiyosaki, el número 1 del mundo de las finanzas personales, bota un concepto y bota una idea. Y dice, mercadeo en red. Y los voy a dejar solamente con esa idea y en 15 minutos la retomo. Porque él habla como la tercera forma, como cualquier persona en la nueva economía, ¿se acuerdan? En la nueva economía puede, si es juicioso y aprende, llegar a operar en D. Entonces vamos en la ley del ganar, ley del gastar. Un ejemplo, y vamos rápido con esto. Ejemplo de la vida real.
Si tú ganas más que esto, no pasa nada. Si ganas menos que esto, no pasa nada. Es un ejemplo para explicar. Es una parejita, ambos eran empleados, él se ganaba 4 millones, ella se ganaba 3 millones. Después de los descuentos de ley, a esa familia le entraban neto 6 millones de pesos mensuales. Empezamos a ver cuánto gastaban. Y hubo algo muy curioso con esta familia. ¿Sí ven acá? Había un rubro que se llama el no sabe. O sea, no sabían en qué se les iba 400.000 pesos mensuales. Yo te pongo un ejemplo que siempre pongo. Imagínate que a ti de mañana te contratan para ser el vicepresidente financiero de una compañía multinacional gigantesca para América Latina. Tus sueldos son 35 millones de pesos mensuales más 200 millones de pesos anuales por bonificaciones, si las cosas salen bien. O sea, más o menos bien, ¿cierto? Listo. El vicepresidente financiero te llama el lunes en la mañana el presidente, el gerente general, venga para acá, compadre. Y le dice, oiga, ¿en qué se fueron estos 3.500 millones de pesos el mes pasado? Y tú dices, no sé. ¿Qué pasa con tu cargo? Se va, ¿cierto? Se te fueron los 30 y pico millones de pesos mensuales y se te fue el bono al final del año de 200 millones de pesos. Y siempre hablo de esto porque, ¿cómo es posible? Obviamente eso no pasa, ¿no? Y si pasa, pues lo votan. Pero ¿cómo es posible que alguien que trabaja para una compañía tiene todo súper controladito y no hemos entendido que la empresa más importante que tú y yo tenemos somos nosotros mismos? O sea, no puede pasar esto. No puede pasar que una pareja que se gana 6 millones de pesos mensuales no saben que se van 400.000 pesos. Primer punto. Empezamos a trabajar entonces con esta parejita. ¿Por qué? Porque todos los meses estaban en rojo en 395.000 pesos. ¿Conoces gente así? ¿Que todos los meses están en rojo? Entonces, cogió una deuda porque estaba en rojo, entonces otra deuda para esta deuda más en rojo, otra deuda para esta deuda más en rojo, otra deuda para esta deuda más en rojo, otra deuda para esta deuda, y después se van por el hueco, ¿cierto? ¿Cierto? Porque estamos manejando mal la plata, estamos haciendo mal la gimnasia financiera. Pues esta gente empezó a trabajar con nosotros y le ayudamos a que sobrara plata al final del mes. Y a que él no sabe llegar a cero. ¿Qué es lo importante aquí en el gastar? Esto de aquí, jóvenes. Tú tienes que aprender a generar flujo de caja mensual. No importa si te ganas 50 millones de pesos mensuales o ganas el mínimo acá. No importa. Si no te sobra plata al final del mes, estás toteado. Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia. ¿Qué paga ese Ecopetrol? Le entra esto y se gasta esto. ¿Qué pasa con Ecopetrol? Se jodió. ¿Sí o no? Y tienen que recapitalizarla. Igual es tu vida. No importa lo que ganes. Si no te sobra plata al final del mes, estamos fregados. Yendo más allá. Si tú todavía tienes sueños, ojalá los tengas. Si no te sobra plata al final del mes, no hay financieramente ninguna probabilidad, la posibilidad es cero de que logres tus sueños. Porque no vas a poder hacer un plan de empezar a ahorrar o invertir para llegar allá. Es como tú decir, no, si tan chévere es dejar la puerta, tan bonita la puerta, tan bonita la puerta. No, tan bonita la puerta, linda la puerta, linda la puerta. Cero posibilidad. Financieramente no hay forma. Entonces, primer punto, es necesario que generes flujo de caja desde el gastar. Dicho de otra manera, que no te gastes todo lo que tengas. Porque los colombianos somos divinos para eso. En mi primer trabajo me entraba tanto y ¿sabes cuánto yo gastaba? Tanto. Hasta que entendí esto. Y después me subieron un poquito, entonces me ganaba eso y ¿sabes cuánto gastaba? Esto. Entonces ese extra de sueldo se convierte en imprescindible después de 3, 4, 5 meses. Porque somos unas mulas para manejar la plata, ¿cierto? Y tenemos que empezar a cambiar eso. Estoy diciendo yo era mula, tú no eres mula, ¿no? Yo, cosas errores que yo cometía. Pero como yo tenía sueños, empecé a cambiar esta historia y entendí la ley del gasto. Y entendí que había una ley del ahorro y de la inversión. Y para hacerlo cortico los junté en un ejemplo que es como lo más fácil aprender. Fíjate esto que yo proyecté acá. ¿Qué pasa si uno aprende a que le sobre un poquitico de plata al mes? 100.000 pesos al mes, 300.000 pesos al mes o 500.000 pesos al mes. ¿Qué pasa si tú logras eso? Por ejemplo, 500.000 pesos aprendiendo a invertirlos un poquitico sin ser muy sofisticado, después de 25 años se convierten en 416 millones de pesos. ¿A quién aquí le han faltado 416 millones de pesos en diciembre? ¿Cierto? ¿Quién aquí le parece poquita plata 416 millones de pesos? Claro, tú vas por la calle, ves 416 millones de pesos y ni te agachas, dices qué porquería y sigues adelante. Claro, queremos más, pero quiero mostrarles que si uno se disciplina en el tiempo, igual el tiempo va a pasar si Dios lo sabía, ¿cierto?
o sea, 5, 10, 15, 20, 25 años en el futuro, vamos a estar ahí parados en esta tierra, ojalá si nos dan vida. Y puede ser, o tengo 416 o no tengo 416. Y la gente no entiende el poder del ingreso adicional. ¿Sabes cuál es la forma de pensar de los judíos? Ellos trabajan los primeros 20 años de su vida para llenar un balde. Y después de llenar el balde, vivir con lo que se riegue. ¿Cómo trabajamos acá? Nos ganamos 100 pesos, gastamos 110. Y nunca, ni siquiera sabemos que hay balde. No. Y eso es importante. Ahora, yo arranqué, no me acuerdo, como a los 25 años de edad, creo, haciendo esta figurita. Lo que yo pude hacer fue 300.000 pesos mensuales, no podía más. Y empecé pero juicioso, sin tocar esa vaina. Y aprendí a invertir 300.000. Y después pude hacer 600.000. Y después 900.000. Y después 1.000.000 y pico. Y después 2 millones. Y después 3 millones. Y después 4 millones. Y después 5 millones. Y no les digo más porque si no se me aburre, pero fue poquito a poco. Y fue simplemente cosa de disciplina, llenando este barrilito de acá. Y pues si con 500.000 pesos sale eso, ¿qué pasará si ahorras 5, 6, 7, 8, 10 millones de pesos mensuales? Es súper chévere, ¿ves? Por eso estoy yo tan contento acá, ¿no? Pero es una labor de 15 años, junto con haber entendido que por empleado, por lo menos para mí, nunca iba a conseguir esa historia. Entonces es la ley del ahorro y de la inversión. Y muchas veces la gente dice, ay, es que, ¿qué importan 50.000 pesos al mes? Hermano, un mes no importa, pero si es toda su vida, sí importa. Porque si 100.000 pesos son 83 millones de pesos acá, pues mal contados, 50.000 pesos son, yo no sé, 30, 40 millones. ¿Y hace falta o no? Chévere. Para un carro por lo menos tienes allí, ¿cierto? Es súper importante eso. Ley de ganar, gastar, ahorrar, invertir. Voy a tratar de aterrizar, fíjate. Una vez haces eso, la idea es que tú tengas un plan. Si no tienes un plan, ¿a dónde vas a llegar? La vida va a empezar a decidir por ti en vez de tú decidir por la vida. Y así no es tan chévere. Yo te recomiendo que tengas un plan, que pongas acá los objetivos, lo que es importante para tu vida, cuándo lo quieres lograr, cuánto te cuesta y cuánto periódicamente vas a ahorrar y después invertir para que eso sea realidad. Pero ¿qué pasa si aquí el cuánto periódico es 0, 0, 0, 0, 0? ¿Qué pasa? Pues que el objetivo nunca se da. Por eso te digo que si queremos lograr los sueños es clave que nos sobre plata al final del mes. Porque mira, ¿sí ves esto? Hay aquí un ingeniero civil. ¿Qué pasa si no hace esta burrada? Duro, ¿no? Tremenda obra de ingeniería. Millones de dólares invertidos. Y al final, ¿qué pasó? Y esto suena chistoso. Pero ¿sabes por qué lo pongo? Porque el final del puente quedó mal. Pero yo no quisiera que al final de tu vida quede mal. ¿Quién aquí planea fracasar? Nadie. Fracasamos porque no planeamos. O como dice Isi, para hacer planificar estás planeando fallar. Y empieza a planear desde ya. ¿Sabes? Aquí tiene 20 años, buenísimo. 30 años, buenísimo. Que tengo 70 años, perfecto. Más vale tarde que nunca. Pero empiece a planear. Porque si no, queda todo en la vida. Lo que te va mandando la vida. Bueno, malo, regular. Pero no tienes tú el control. Ahora, después de esto, un breve repaso de una charla de 3 horas, echan 25 minutos, media hora de inteligencia financiera. Mira lo que yo llego. Casi siempre hay dos grupos de personas. Unas, las que dicen, Camilo, ¿sabe qué? Chévere, pero yo ya estoy con el cinturón amarrado. Yo ya estoy gastándome lo mínimo que puedo, ya estoy con eso ahí y no puedo hacer nada más. Si tú eres de ese tipo de personas y quieres tener chance de lograr tus sueños, una recomendación: tienes que generar un ingreso adicional. Si no, no pasa nada, solamente ponle una X a tus sueños y resígnate a no lograrlos. Hay gente así. Pero si tú tienes vida por dentro todavía y dices, no hombre, yo tengo vida por delante, yo quiero lograr mis sueños, entiendo, entonces genera un ingreso adicional. Entonces estoy hablando de generar un ingreso adicional. ¿A qué ley me voy? A la del ganar. Y si entiendo la ley del ganar, yo me puedo plantar en el mundo en 4 formas. Analicémosla. Ingreso adicional. Invertir. No, pues ¿cuál invertir? Si estoy ahí, probablemente no tengo para invertir. Por ahora no existe. Tú puedes buscar ser empleado. Buenísimo, claro. Puedes buscar otro trabajo que te dé un ingreso adicional. Buena decisión. O tú puedes decir, hombre, yo puedo hacer algo como independiente, o soy profesional, puedo buscar dar clases por las noches, o puedo salir a hacer algo, no tengo ni idea. ¿Cómo auto independiente? Pero yo siempre me pregunté lo siguiente. Gracias. Yo me pregunté lo siguiente.
Si ya es un hecho que tengo que generar un ingreso adicional, y tengo 4 formas de generarlo, uno para el cual no aplico, ¿cierto? Y me quedan empleado, autoempleado, dueño de empresa. ¿No sería un poquito más inteligente invertir ese tiempo que voy a invertir en generar ingreso adicional en una actividad que me pudiera llevar a ser dueño de empresa? Porque si logro sacarla del estadio acá, no únicamente genero el ingreso adicional, genero una compañía, genero calidad de vida y genero tiempo. Ese fue mi raciocinio. Y ese raciocinio que yo hago para la gente que está así. Segundo grupo, hay gente que dice, no, yo estoy bien, yo invierto plata todos los meses, a mí me sobra plata al final del mes y de hecho yo estoy empezando a invertir. Entonces, si tú haces una proyección razonable del 99% de la gente que le pasa eso y proyectas, te das cuenta que el capital que tienes que armar, ¿cierto?, para poder recibir una renta equivalente a tu nivel de vida, fácilmente te demorará 10, 15 o hasta 20 años. Entonces, cuando uno está en esos dos mundos, tanto para el primero es necesario, la lógica me dice, probemos acá. Para el segundo me dice, ya estoy haciendo algo, pero si puedo acelerar el camino, mientras sigo armando ese capital de 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos para vivir de la renta como yo quiero vivir, me va a tomar un tiempo en hacerlo, porque no empiezo a hacer algo como para hacerlo en 3 o 5 años, y fue lo que yo empecé a hacer. Entonces dije Kiyosaki, listo, empecé a leer. Capítulo 4, ¿qué me dice este tipo que es el número 1 de finanzas personales a nivel mundial? Él me dice, corporación tradicional, yo tenía 23 años de edad y dije, no tengo plata. Yo tengo 300, 500 millones de pesos para montar una compañía de verdad, quite esa vaina. Número 2, franquicia, no tengo 250 millones de pesos para probar esa vaina. Y me quedaba una, descarte, ¿no? Mercadeo en red. Pero yo creo que soy estructurado en mi forma de tomar decisiones. Dije, bueno, vamos a ver qué es esta vaina. Y empecé a investigar qué era mercadeo en red. Y me enteré que era lo siguiente. A mí cuando me decían mercadeo en red, yo imaginaba de todo. O sea, el tipo vendiendo puerta a puerta, cosas ilegales, cosas piramidales, DMG3, lo que ustedes no tienen idea. Pero yo aprendí a tomar decisiones sustentadas, no decisiones tontas. Entonces empecé a leer. Lo que yo entendí que era mercadeo en red es un canal de distribución del futuro. Dicho de otra forma, un canal de distribución de la nueva economía. Que si uno lo ve con gafas de vieja economía, no lo entiende. ¿Por qué? Porque lo está viendo con gafas de un mundo que ya no existe. Pero si yo entiendo que ahora los intermediarios se están eliminando, entiendo que nació Internet, por ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan antes cómo uno compraba pasajes de viajes? ¿A través de qué? De agencias, ¿cierto? Hoy, aunque no han desaparecido, las agencias existen en el mercado es porque generan un valor agregado muy específico. El otro 90% se ha desaparecido. Si tú vas a viajar a Barranquilla, ¿qué haces? Te metes a bianca.com, lan.com, lo que sea.com y lo compras, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que los intermediarios han desaparecido. Y eso trajo consigo un modelo de distribución distinto. ¿Cómo lo entendí yo? Yo no sé si les haga sentido o al menos sentido. Yo veía que en mi casa todos los benditos meses íbamos a un supermercado, sí o sí, ¿cierto? Y comprábamos cosas sí o sí. Y me decían, si usted pudiera comprar en vez de en el supermercado, en un lugar en que pudiera comprar lo mismo, mejor calidad, excelente precio, mejor precio y con garantía, Camilo, ¿le haría sentido en vez de comprar acá, comprar acá? A mí me hizo sentido. Yo dije, pues sí, va a ser mejor, más barato, buena calidad. Sí, no hay rollo. Me dijeron, punto número 1, chuleado. Me dijeron, punto número 2, Camilo, ¿usted conoce gente rara, que todos los meses va al supermercado? Y yo, a ver, pues todos. ¿Y usted cree que si a usted le hizo sentido, usted puede contar un grupito chiquito de 10, 15 o 20 que le haga sentido comprar de la misma manera? ¿Comprarle usted? ¿Mejor, más barato? Además usted es el primo, el cuñado. Yo dije, pues sí. Entonces aquí estás tú. Y lo primero que uno hace, o las cosas que uno puede hacer, es poquito a poco generar un grupo de clientes. ¿30.000 clientes? No. A menos que lo quieras hacer, pero no es necesario. 10, 15, 20 clientes, 25 de pronto. Ahora, yo me pongo a pensar, una cigarrería de un conjunto, el tipo se mata y se gana 1,5 millones de pesos mensuales. ¿Tú crees que tiene más de 20 clientes? Sobrado, o sea, cualquier persona que le interese y quiera desarrollarlo, no es del otro mundo conseguir 10, 15, 20 clientes. Si estoy diciendo 200 es otra historia, pero 10, 15, 20, el que quiera lo puede hacer. Digo, ok, listo. Y me dijeron punto número 3, y aquí está la magia, el crecimiento exponencial. Me dijeron, Camilo, ¿usted conoce gente que así como usted no quiere ser empleado toda la vida? Quiere montar su negocio, pero de pronto no tiene 500 millones de pesos para sacarlo, tiene ganas de tener calidad de vida, quiere matar sus deudas. Y yo dije, no todos, pero sí puedo estar en contacto con ellos. Entonces empecé a hablar con algunas personas, hablas con esto. El que hizo lo mismo que tú, dejó de comprar en
supermercado y se compró a sí mismo. Generó un grupito de clientes, pero él también conoce amigos, tipo Facebook. Tú tienes amigos en Facebook, ¿cierto? Te invitan, tú invitas. Y él entonces invitó a este. ¿Qué hace él? Lo mismo. Hizo su mercado en su casa, en su negocio, y creó un grupito de clientes. Pero conocía gente interesada en hacer negocios y le contó a este. Y poquito a poco se empezó a armar una red de distribución increíble, con unas cosas que para mí yo no entendía. Un negocio normal responde a una necesidad y un radio de acción. Me explico. ¿Quién aquí hizo mercado este mes en Barranquilla? Ah, no, perdón, qué mal, perdón. ¿Quién aquí hizo mercado este mes en Cartagena? Y en La Guajira, y en Cali. ¿Por qué? Y este mercado en Bogotá, ¿cierto? Un negocio convencional responde a un radio de acción específico. Yo entendí que con esto yo puedo hablar una red de distribución a lo largo de este país y pueda llevarla a otros países de América Latina, como en nuestro caso hoy en día. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿alguien no tiene un amigo aquí que vive en Barranquilla, en Medellín, en Cartagena? El potencial de crecimiento de tu negocio es infinito. Y a diferencia de los negocios convencionales, que también me pasó al montar una oficina en Cartagena, súper bien montada, como con 400 millones de pesos, duró 2 años y nos quebramos en ese negocio. No había que quebrar plata, tenías que hablar con la gente, aprender a comunicar, armar un discurso y armar un canal de distribución. Ahora, ese canal de distribución puede ser tan chiquito o tan grande como visión tengas tú. Si tienes 3 personas, cada uno comprando 1.000 pesos, no es muy exitoso. Pero si aprendes a armar un canal de distribución de cientos y después de miles de familias que entienden que lo que tienen que hacer es dejar de comprar allá y comprar acá, armar 10, 15, 20 clientes y aprender a profesionalmente armar un canal de distribución que siga creciendo, tú puedes conseguir libertad financiera. Y fue lo que hicimos nosotros. Pero ese es el concepto. Me hizo sentido, pero tenía muchas taras. Acuérdate que yo vengo de una universidad en que el modelo educativo era pura vieja economía. La Universidad de los Andes en 1996, cuando me graduó yo, es pura vieja economía. De todos mis profesores, uno era empresario, los otros eran empleados. O sea, llegaba yo a clase de estrategia empresarial y le decía, profesor, ¿qué empresa montó? Y me decía, ¿cómo? No, quiero mostrar casos de gente que montó empresa. Clase de finanzas, y el tipo en el bus con uno. Eso, a mí eso como que no te sonaba, ¿cierto? Y entonces empecé a documentarlo bien. Me sonó porque dije, hizo entender esta cosa bien. Y lo que yo voy a compartir con ustedes en los siguientes 10 minutos, y se va, es la documentación o algunas de las cosas que yo hice para mí, para entender mercado en red y para decidir hacerlo. Porque yo no quería andar en falso. Yo quería ganar. Yo no quería amargar, yo quería construir libertad. A mí me da temor de si tú y yo éramos amiguísimos, te contaba a ti y al año salí con un chorro de bajo, porque estabas confiando en mí. Entonces yo quise documentarme bien. De aquí, todo lo de finanzas personales simplemente es mi opinión y mi forma de hacer las cosas. Cero verdad absoluta. Todo lo que hablo de este punto en adelante son hechos reales, sustentados, y es así. Que uno esté de acuerdo o no, no importa, es así, son hechos reales. Primero, empecé a investigar, entonces empecé a leer Revista de Dinero, hablaba de esta historia. Una separata de una revista gringa súper importante que se llama Success. El título me encantó y decía We Create Millionaires, y rompí mi paradigma. Porque yo esperaba ver We Create Salespeople, o sea, nosotros creamos vendedores, y salía We Create Millionaires. Y empecé a leer y a hablar cómo la industria del mercado en el mundo estaba formando un millonario, otro millonario, otro millonario. Y dije, oiga, interesante. Y seguí leyendo y me compré este libro, Negocio del Sueño. Un inmigrante cubano que se llama Burke Hedges llega a la Florida con lo que tiene puesto. Dueño en ese momento de 20 empresas exitosas, multimillonario. Y después de tener 20 compañías, le da por escribir un libro que llama Negocio del Sueño. ¿Y sabes de qué habla ese libro? Del potencial de los negocios de mercado en red. Y empecé a leer. Y seguí leyendo, me compré otro libro que habla de cómo liberar tiempo a través del mercado en red. Y me compré otra, mira esta revista. Este calvito, con cara de ponque que sale acá, este tipo en 1990 y tantos, era el tercer economista más importante de Estados Unidos. Se sentaba en mesas de negociación con Bush, papá, y con Reagan, para revisar asuntos económicos. Y aquí lo que dice es la historia adentro de un empresario, como Paul St. Pilcher hizo millones usando mercado en red. Y yo, interesante. Pero yo con eso no quedaba contento, entonces seguí revisando. Y me leí un libro que se llama Bola 4, y dice, el mercado en red del siglo XXI. O sea, hubo siglo XX, no siglo XXI, nueva economía, cambios. ¿Qué es el mercado en red? ¿Por qué está más vigente que nunca? ¿Y cómo tú y yo podemos subirnos a esa ola? Y entonces, si tú quieres más información, yo te digo, con mucho gusto. Y seguí mirando.
¿Quién es este? Donald Trump, ¿cierto? Y Kiyosaki, el de antes. Escriben un libro que está en español, yo lo leí antes en inglés, se llama Porque queremos que sea rico, se llama en español. Y en el capítulo 27, y hago traducción simultánea mientras voy leyendo, dice textualmente y no cambio palabras, dice, ¿qué pasa si usted quiere estar en el cuadrante E o A? ¿Qué pasa si usted quiere cambiar? ¿Qué pasa si usted quiere estar en el cuadrante D? ¿Dónde va a encontrar la educación que lo entrene para el cuadrante? Yo recomiendo un negocio y mercadeo en red. Recomiendo una industria para personas que quieren cambiar y quieren desarrollar las habilidades y la actitud y entrenarse para ser exitosos como dueños de. Y entonces en ese momento tenía un montón de amigos profesionales de la universidad y familiares que me decían, eso no funciona. Y yo leía esto. Y otro amigo me tomaba el pelo y yo miraba la cara de Donald Trump. Y me decían otra cosa y yo leía. ¿Y sabes qué? Yo me fui para este lado. Porque es que Donald Trump es un poquitico más rico que todos los que me decían que no este lado. Poquitico. Pero yo seguí investigando y entonces seguí investigando y me di cuenta que la ANDI, Asociación Nacional de Industriales, ¿quién es el presidente de la ANDI? Luis Carlos Villegas. Y hace como 8 o 10 años hacen un foro, un diplomado en Bogotá, Colombia, hablando de cómo los empresarios pueden usar el mercado en red. Ahora, si tú entiendes quién es la Asociación Nacional de Industriales, ¿a quién representa? ¿A quiénes? A los industriales. Los industriales son los pobres de Colombia, los ricos de Colombia. Entonces, si la gente rica en este país está viendo cómo hace esto, pues algo quiere decir, ¿no? Pero yo seguí leyendo e investigando y me compré este libro, Los Nuevos Profesionales. ¿Por qué? Porque me encantó quién lo escribía. Cualquiera pone cualquier estupidez en internet. Yo busco fuentes serias de negocios. Este señor Charles King, con un poquito menos de 80 años, tiene un doctorado de Administración de Negocios de la Universidad de Harvard y escribe un libro que se llama Los Nuevos Profesionales, el surgimiento del mercado en red como la próxima profesión de relevancia. Desmenucemos eso. Si hay nuevos profesionales, quiere decir que hubo viejos profesionales. O sea, hubo profesiones y formas de aprovecharse la economía que funcionaron antes. Si hablan nuevos profesionales, quiere decir que son nuevos, que es una nueva forma de hacer las cosas. El surgimiento de la próxima profesión de relevancia. Y como en 300 y pico hojas, un tipo con doctorado en la Universidad de Harvard, y puedes mirar esto, te explica esta historia. Pero en el capítulo 6 este señor te dice, oiga, las compañías que lideren el camino, el mercado en red. Y empiezas a leer, y por ahí dentro del capítulo te dice, si observa cualquier aspecto del crecimiento y desarrollo del mercado en red, descubrirá las huellas de Amway. Y yo decía, Amway, eso no es Top Shampoo, Amway. Y empecé a investigar, porque que un tipo con doctorado de Harvard empieza a hablar de esto, hay que investigar, hay que entender. Y empecé a leer. Algunos de los que estamos acá nos invitan a la Comisión Segunda del Senado de la República, y esa foto salió de ahí, en que la Comisión Segunda del Senado de la República de Colombia le da una mención de honor a Amway por 2 cosas: contribución ambiental y desarrollo de empresarios en Colombia. ¿Sabes quién es ese? Bueno, dice, ¿no? Colin Powell. ¿Quién era Colin Powell? ¿Qué cargo ocupaba? Secretario de Estado de los Estados Unidos. Los cargos más importantes. Hace 3 años, en una conferencia de negocios en Estados Unidos, se para ahí, esa foto fue sacada ahí, ante como 3.000 empresarios en Estados Unidos, y empieza a decir, yo arranqué el negocio de Amway. Ahora, ¿aquí hay algún secretario de Estado, pero ex secretario de Estado? ¿No será que si este negocio es suficientemente bueno para Colin Powell, para el resto de los mortales que estamos aquí, aguanta? Sentido común, el menos común de los sentidos. Pero yo sigo investigando. Entonces te metes a Forbes. El que sabe de negocios sabe que es Forbes o Forbes. De los centros de negocios más importantes a nivel mundial, te puedes meter a la página de internet. Y hay un listado que sale de las compañías privadas más grandes de Estados Unidos. Y yo me metí, ¿por qué? Porque quería tener, ¿saben cuál era mi respaldo? Yo quería improvisar en esta historia. Y me di cuenta que Amway sale al puesto número 25 de las compañías más grandes privadas de Estados Unidos. Míralo por tu cuenta. Eso es print screen, o sea, una copia de la pantalla de ese sitio. Y lo comparé para tener un marco de referencia. Por encima de Hilton, por encima de McKinsey, por encima de Avaya, Telecomunicaciones, por encima de Levi Strauss, por encima de Burger King, por encima de Univision. 25 de las empresas privadas más importantes de Estados Unidos. Y uno de los dueños del aviso está en el puesto 60 en el listado de los 400 americanos más ricos. Por ejemplo, Donald Trump está en 128. O sea, este tipo le dice a Donald Trump, despedido.
Es el 2 veces más rico. Y por encima de Steven Spielberg, David Rockefeller, el hijo de Rockefeller, William Ford, el único nieto viviente de Henry Ford, y un montón de gente. Entonces entendí yo acá que yo tenía un respaldo. Y tú tienes que entender que si quieres hacerlo, tienes un respaldo. Que esto no es un juego. Yo no entré a esto a probar, ni entré a ganarme ni 500.000, ni 3 millones de pesos mensuales. Yo entré a esta es una empresa de nueva economía y a sacar el estadio, y a aprender y a equivocarme, pero a tener resultados. Y entonces seguí averiguando. Toda esta gente que tú ves acá, yo tengo videos grabados de las personas hablando favorablemente de Amway. Yo no sé qué diga tu jefe, no sé qué diga tu compañero de oficina, yo no sé qué diga tu papá, tu mamá o tu tío, yo sé lo que dicen ellos. ¿Qué dicen? El que era presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, porque ya le muestro un nuevo presidente, habla favorablemente de Amway. El vicepresidente de mercados masivos de Microsoft a nivel mundial habla favorablemente de Amway. El escritor de las 7 hábitos de la gente altamente efectiva habla favorablemente de Amway. Mira esto. Ponte a pensar en la revista Time, probablemente el medio, no sé, de los más influyentes económico, político y social. Pues el editor en jefe de la revista Time, Jack Herer, en ese entonces, hablando bien de Amway. El presidente de los Amigos de las Naciones Unidas, gobernadores de estados gringos, esa gente hablaba bien de Amway. No tengo ni idea de qué diga tu papá, yo digo qué dicen ellos de Amway. Y como yo seguí mirando, esto, última noticia, el 19 de junio del 2013, o sea, compadre, hace 2 semanas, este señor de aquí es el presidente de la Junta Directiva de Amway, de las familias fundadoras. Lo acaban de nombrar presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. ¿Tú crees que esto fuera un timo, un fraude, lo que sea? Nombran presidente de la Cámara de Comercio, el país más importante del mundo económicamente hablando, a un tipo que representa el dueño de algo que no funciona. Sin duda, no. Por eso digo, una cosa es que lo hagas o no lo hagas. Estos son hechos clarísimos. Pero este es el secreto. Yo tengo que contarte una cosa. La plataforma de Amway es muy amplia. Yo conozco gente en Amway que se gana 100.000 pesos mensuales. Conozco gente en Amway que se gana más de 200 millones de pesos mensuales. ¿Cuál es la diferencia? No es que a los de 200 millones de pesos mensuales le digan a yo los productos buenos, los del entrenamiento bueno. No, es el mismo negocio. ¿De qué depende? La visión y la forma como tú lo desarrollas. De la misma forma como tú ves un tipo en la ciclovía el domingo vendiendo limonada para cubrir el día porque necesita y ganarse 100.000 pesos diarios, tú sabías que Adrián Lule vendía limonadas. Los vendía un poquito distinto. Mismo negocio, los jugos y las limonadas, Adrián Lule, el tipo del domingo en la ciclovía. Es igual a Amway. Y todo depende de tu visión y cómo quieras desarrollarlo. ¿Cuál es el secreto? El entrenamiento, jóvenes. Si tú quieres ser del grupo, los que ganan 100, 200.000, 500.000 pesos mensuales, no pasa nada si eso es lo que tú usas como resultado. Y está bien. Lo que no está bien es si tú quieres construir un negociazo, una empresa tremenda y construir libertad financiera, hacer lo que hacen los de 100.000, 200.000, 500.000. Necesitas entender qué es lo que hacen las personas que están al otro lado, porque es distinto. Y la base es la educación. Yo, en 16, casi 17 años que llevo en este asunto, no conozco a nadie que esté en nuestro nivel o hacia arriba que no lo haya hecho de esta forma. Eso me indica y me invita a pensar que para hacerlo tiene que ser de esa manera. Por lo menos en lo que yo conozco en este país, en 16 años de experiencia, que es un marco de referencia suficientemente bueno. Audios, libros, juntas de negocios, seminarios y convenciones. Y te recomiendo 2. Si yo estuviera en tus zapatos, basaría mi trabajo en este negocio en llenar este salón, compadre. Mi reunión más importante de la semana sería en estar acá, sea donde sea, que son los martes, ¿cierto? Acá. Yo hablaría con gente, todas las semanas aprendería a hacerlo, pero el zoom, la culminación del trabajo de mi semana sería tenerlos acá, en este grupo. Porque yo quiero que conozcan a Ismael, yo quiero que conozcan a Claudia, yo quiero que conozcan a Mauricio, a Sandra, a Luis Carlos, a ella, yo quiero que conozcan a la gente. Porque cuando yo no hice esto en mi negocio se quedó chiquitico al 15%, porque dependía que la gente se identificara conmigo, y no todo el mundo se identificaba conmigo. Es más, un montón no se identifican conmigo, ¿no? El mayor no se identificaba conmigo, tenía 23 años. El que ganaba mucha plata en ese momento no se identificaba conmigo, yo estaba comenzando la vida. La señora no se identificaba conmigo, pero el poder de un entorno así, donde hay 100, 150 personas, es clave. Si te puedo dar un consejo, yo haría de esta la reunión más importante y trabajaría para tener gente todas las semanas. Y la convención, jóvenes. Aquí hay gente que ha estado en convención, gente que no ha estado en convención. Si tú quieres hacer esto a nivel grande, me refiero a ganarte más de 30, 40, 50 millones de pesos mensuales en un tiempo prudente de hacer esto, tienes una cita obligada el 13 y el 14 de julio.
porque viene gente exitosísima en esta industria a explicarnos cómo se hace. Te voy a hablar de unos en particular que la gente no conoce. Hablemos primero, Lourdes Enríquez, doble diamante de México, vive en Francia, un negocio gigantesco, una mujer con una empresa gigantesca con Amway, pero lo que transmite es súper chévere, es tranquila, es súper humana, es una visión muy particular del negocio de Amway. Mauricio y Ana María, 30 años de edad, el berraquito tiene 30 años de edad y maneja un Audi A5 pagado de contado. La gente de 30 años de edad normalmente no maneja Audi A5 pagados de contado, normalmente. Es decir, de un apartamento que está siendo increíble, viaja por el mundo y en 7 años llega a un nivel que se llama diamante, que más o menos está en 300 millones de pesos al año. Es una base de 25, 28, 30 millones de pesos mensuales. ¿Aguanta o no? Aguanta. 6 años de trabajo para esos 7 años, buenísimo. ¿Cuánta gente lleva 7, 10, 15, 20 años de trabajo ni para la mitad ni para la tercera parte de eso? Pues ellos te van a explicar. Pero los que yo más quiero ir, a todos los respeto, pero los que más quiero ir son esta parejita. Déjame explicarte por qué. Ellos arrancan el negocio en España hace muchos años y llegaron a un nivel de platino. Menos mal duraron un poquito tiempo en platino, 16 años. Frustrados. Un negocio mediocre, platino. Y de pronto el auspiciador le dice, consultas con una señora que se llama Eva Müller-Mercaz, que tiene uno de los 5 negocios más grandes a nivel mundial.